Mi papá fue víctima de una mina antipersonal. Ahí me amenazaron, me colocaron fusiles en la cabeza. Y el efecto de la onda explosiva sí causó problemas en mi cerebro. Nos hicieron un retén y nuevamente caímos en las manos de los paramilitares. Y es muy duro quedar un solo. Ahorita estoy en la casa con una nieta. El ejército, digamos que no hizo nada ilegal en la conformación de los grupos porque la ley se lo permitía y prácticamente se lo ordenaba. ...1962 fue un año de hechos significativos. Vietnam seguía en guerra y el mundo observaba consternado. En el Vaticano, el Papa Juan XXIII decidió excomulgar al jefe comunista Fidel Castro, mientras Estados Unidos, en cabeza del presidente John F. Kennedy, ordenaba el bloqueo económico contra los dirigentes de la isla. La famosa actriz Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su habitación. Spider-Man hizo su primera aparición en la revista Amazing Fantasy. Y Latinoamérica presenció el nacimiento del programa de televisión chileno Sábado Gigante, conducido por Don Francisco. También en 1962, Colombia vivió su primera participación en un mundial de fútbol. Presenció la inauguración del puente internacional Simón Bolívar en la frontera con Venezuela y observó con temor la conformación de diferentes grupos guerrilleros, producto de las diferencias políticas y el auge de la Revolución cubana. El domingo 6 de mayo del mismo año se efectuaron en Colombia las elecciones presidenciales, en las cuales resultó ganador el candidato del Frente Nacional, Guillermo León Valencia. Pues había un contexto internacional de guerra fría, una alta ideología, entonces por eso nuestras guerrillas pues eran comunistas y por eso digamos que había unas radicalizaciones por parte de las fuerzas militares y del gobierno para atacar ese enemigo interno casi que internacional que era el comunismo, ¿no? Otra serie de factores es pues, que en estos territorios había una debilidad del Estado, poca presencia incluso militar. Durante el gobierno de Guillermo León Valencia y mediante el decreto 3398 de 1965, el Estado colombiano legalizó, impulsó y apoyó la conformación de grupos de escopeteros o autodefensas campesinas, que le permitía a la población civil protegerse del asedio guerrillero. Varios actores, no solo es un actor, ¿no? Grupos de ganaderos, representantes de esmeralderos, se dice que representantes de empresas transnacionales del petróleo, del ejército nacional, de algunos agentes del Estado y logran también aparte un gran apoyo. En esa red macrocriminal también se junta el narcotráfico. En todo ese proceso estuvieron los gobernantes, estuvo el ejército, estuvo la iglesia, como nos cuentan ellos que constantemente visitaban la región. Para nadie es un secreto que las últimas décadas han sido plagados de ejercicios paramilitares financiados directa o indirectamente por el Estado y por quienes se benefician de él. 16 años después, en 1981, nació en el departamento de Santander, al noroeste colombiano, un grupo llamado Los Sanjuaneros, autodefensas campesinas al mando de Isidro Carreño Lizarazo. Lo que dio origen a las autodefensas campesinas de Colombia, aquí en la localidad de San Juan Bosco La Verde, corregimiento de Santa Elena de Lopón, fueron los señores guerrilleros de las FARC que llegaron a posesionarse en estas comunidades. Las gentes vivían aterrorizadas, con temor y esperando que los mataran. Esas situaciones llevaron a los campesinos a organizarse. Y la mejor manera de organizarse era defendiéndose. Los que defendieron y defendieron las familias, los que se defendieron para no perder la vida, autodefensas. Las autodefensas campesinas se actuaban siempre defendiendo nuestros derechos, nuestro trabajo, nuestra honra, nuestros hijos, nuestra vida.
y nuestros terrenos, desde luego. Cuando ellos llegaban a atacarnos y todo eso, pues nosotros no nos le escondíamos. Según los relatos que acopiamos, digamos que ya venía actuando como guías del ejército, como juntas de autodefensa, así que sus antecedentes pueden ser incluso más antiguos. Los habitantes del corregimiento San Juan Bosco de la Verde del municipio Santa Elena de Lopón encontraron protección y respaldo en las autodefensas de Isidro Carreño. La lucha armada con la guerrilla, digamos, tocaba ir buscando la manera de organizarnos mejor, pero no se contaban con recursos para decir comprar un radiecito o que toque, que hiciera yo. Entonces, él inventó el método que hiciera por forma de un cacho, por medio de un cacho. Cortándole la punta a un cacho de res, metiéndole una manguerita y tocándola. Esa era la alarma, esa era la forma de avisarnos, bujándolo, cogiéndolo y pegándole el bujo. Entonces, cada campesino en su casita tenía un cacho, ¿sí? Un cacho, que sabía que la guerrilla venía por este lado, entonces él le pegaba el bujío y ya le contestaba el vecino le contestaba el otro, y entonces fácilmente había la comunicación y la alarma de que había peligro y que la guerrilla venía para adentro. En varios momentos los sitiaron, no les permitían pasar alimentos, no les permitían salir a buscar médicos ni nada, y el ejército tuvo que apoyarles con helicópteros para llevarles la comida hasta esa zona. Aprovechando el poder de los sanjuaneros en el Magdalena medio colombiano, Pablo Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos del mundo, envió un mensaje directo a Isidro Carreño. Que lo dejara entrar a la zona para que esto fuera cultivado en coca. Y a trueque de eso, él se encargaba de desembotellar esta zona, haciendo obras, buenas casas para los campesinos, armar bien la gente, hacer un aeropuerto. Todas esas cosas, como esas, le propuso Pablo Escobar, y de paso también le dijo que personalmente qué plática quería. Mi padre le respondió que él no cambiaba los derechos de su gente, la paz de su comunidad, por plata ni por narcotráfico, porque eso traería más violencia que la que teníamos. Sí, Isidro se reunió con Pablo Escobar, se reunió con ellos, y de hecho cuentan algunos de los miembros de su equipo en ese entonces que fueron a trabajar con algunos hombres de Pablo Escobar y los prepararon en algunas lides de la guerra, al igual que estuvieron en la zona de Arauca y estuvieron en los llanos orientales, regiones que no les gustaron a estos santanderianos y se devolvieron a su tierra, pero sirvieron como escuela para otros brotes de paramilitarismo a nivel nacional. En el Carmen de Chucurí, también en Santander, se declararon en contra de los grupos guerrilleros. El movimiento se fue fortaleciendo, los vecinos se fueron enterando del ejercicio que estaban haciendo y comenzaron a sumarse muchísimas personas de la región. Las primeras armas se compraban en la Quinta Brigada. Toda la documentación que pedían allá, y se compraban las armas, y la gente vino y se organizó. Y aquí la organización fue total, o sea, la gente, todo el mundo aceptó eso. Yo no creo más eso. Y una organización general y que a la actualidad funciona y está funcionando. Obligatoriamente todos los campesinos que eran en la región teníamos que coger una escopeta y salir a prestar guardia o salir a veces a perseguir a esta gente. Y era una obligación, y era algo más que una obligación, era defendernos porque eran campesinos de toda esta zona los que salían a combatir a la guerrilla, a tratar de defenderse de la presión guerrillera que tenía la zona. Y por otro lado, estamos acostumbrados a asociar el fenómeno paramilitar en Puerto Boyacá como algo ajeno a Santander, pero no lo es, porque realmente el grupo de Puerto Boyacá también nace prácticamente en los corregimientos y las veredas de San Fernando, en Cimitarra, de Larizá, de Cruce de San Vito, de los ranchos, y estas se asocian también con los grupos de escopeteros de
de Puerto Boyacá. A finales de los 80, gran parte del oriente colombiano era escenario de enfrentamientos armados, y los civiles se encontraban en medio de un conflicto ajeno. Cayó un cuadro en un campo minado, repito, cayó un cuadro en un campo minado. Resista, vamos en camino, vamos en camino, ya el apoyo va en camino. Narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y fuerza pública se disputaban el poder absoluto. Había un carro que lo llamaban la última lágrima. La última lágrima, o sea, lo subían y nunca más volvían. Comunicadores de la región tuvieron que desplazarse a zonas en conflicto, poner en riesgo sus vidas y lanzarse a la peligrosa aventura de cubrir para un público nacional la crudeza de la guerra. Un día estaba uno en un campamento guerrillero, al otro día estaba con una organización de paramilitares, o al otro día estaba uno en un Black Hawk con el ejército. Vendrían tiempos sangrientos en el oriente colombiano. Las primeras páginas de los periódicos eran dedicadas a las masacres paramilitares, que traían consigo desplazamiento campesino, pérdida de tierras, violencia sexual y pobreza extrema. La barbarie paramilitar en el Magdalena Medio no tiene nombre. Lo que sucedió en San Rafael de Lebrija, lo que sucedió en Sabana de Torres, San Alberto, lo que sucedió en San Vicente, en el Carmen y en muchas regiones del oriente colombiano y en el Catatumbo, que todavía la sigue sufriendo, eso no tiene una descripción sana. Fue y sigue siendo algo horrible. Encontrar niños mutilados, encontrar familias completas masacradas, llegar a sitios donde el paramilitarismo había sacado a todos los hombres de sus casas y los había parado frente a su casa con toda su familia viéndola, y luego para que vieran cómo ellos masacraban a cada una de las cabezas de familia, y encontrar al otro día esos cadáveres en el piso, los rostros de los niños desdibujados, familias destrozadas. Todos esos recuerdos permanecen. Finalizando los años 80, se emitió el primer capítulo de Los Simpsons. George Bush asumió la presidencia de los Estados Unidos. España despidió a uno de sus hijos, el famoso pintor Salvador Dalí. Y en Colombia, el Club Atlético Nacional obtenía su primera Copa Libertadores de América. En 1989 fue asesinado en Soacha, Cundinamarca, el candidato a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento. Ese mismo año, Colombia conoció una de las peores masacres realizadas por los paramilitares en Santander. La masacre de La Rochela, de los trabajadores judiciales, de los jueces y de todo su equipo de trabajo, fue una muestra de lo que es capaz de hacer el paramilitarismo en un país como el nuestro y de lo que ha hecho y que sigue haciendo. En el informe El Estado Suplantado del Centro Nacional de Memoria Histórica fue transcrito uno de los testimonios anónimos que relataron parte de los hechos de la masacre en el sector conocido como La Rochela, en el municipio de Simacota, en Santander. Hoy tenemos más de 13.000 testimonios, que significan más de 55.000 horas de audio. Esto quiere decir que hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica es el mayor depositario de información de paramilitarismo en el país, pues se pone en la tarea de elaborar informes que den cuenta de lo que se encontró en esos testimonios y en esos relatos. Lo de La Rochela fue la muerte de los jueces. Mataron a unos comerciantes. Entonces los jueces vinieron a averiguar la muerte de los comerciantes. Entonces los trabajaron de calle y se los llevaron allá, con un cuento que iban a mostrarle dónde estaban y yo no sé qué vainas. Como con un guía o algo así. Y los manes se comieron el cuento y allá los mataron. Eso lo mandó a hacer Gonzalo o Henry, alguno de los dos. Y eso se lo recostaron a Vaquero, porque Vaquero era el comandante de la zona. Esta masacre es conocida como la masacre de La Rochela, que hoy, 30 años después, se convierte en un crimen no resuelto. Los ataron de pies y manos y los subieron a dos camperos para que pareciera un aparente caso de secuestro y supuestamente para protegerlos del fuego cruzado que se podía presentar con el ejército. Los funcionarios fueron llevados a un sitio apartado en la vereda La Rochela.
los miembros de la comisión fueron asesinados dentro de los vehículos con ráfagas de fusil por los hombres armados, quienes posteriormente fueron identificados como integrantes del grupo paramilitar Los Macetos, al mando de Alfonso de Jesús Vaquero, alias El Negro Vladimir, y al parecer con complicidad de agentes del Estado. El crimen de La Rochela causó rechazo en el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco Vargas. Los grupos paramilitares fueron señalados públicamente como delincuentes a perseguir por el Estado y sus fuerzas militares. Llevaba desde 1965 siendo legal las juntas de autodefensa y digamos que por múltiples hechos criminales del paramilitarismo en la década de los 80 y la masacre de La Rochela, entre otros hechos como el magnicidio de Luis Carlos Galán, llevan a que el Estado ilegalice este tipo de organizaciones. Otra de las masacres más recordadas y repudiadas por la sociedad tuvo lugar en la ciudad de Barrancabermeja, en Santander. Durante un bazar, un grupo de paramilitares fuertemente armados al mando de alias Panadero causó la muerte de 7 personas y la desaparición de otras 25, incluyendo a 3 menores de edad. A este costado, hacia la esquina, había una caseta en la que se congregaba la comunidad, por ahí unas 250 o 300 personas, para empezar a conmemorar el Día de la Madre, y también el festín era para recolectar fondos para un conjunto de tamboras. La gente común y corriente, alegre, tomándose sus cervezas, bailando, pero nadie se imaginó lo que momentos después iba a suceder cuando a las 9:30 de la noche irrumpió una horda de paramilitares, unos encapuchados y otros no, y otros con prendas de las fuerzas militares. Invadieron la cancha, rodearon la cancha y comenzaron a ultrajar a la gente, a tirarla al piso con palabras soeces, y a otro muchacho allí en la esquina, porque no quiso subirse al camión, dijo, las palabras de él fueron, si me llevan para matarme por allá, me matan de una vez. Y uno de estos bandidos sacó un cuchillo y delante de todos los presentes lo degolló. Mario Jaimes aseguró ante las cámaras de Oriente Noticias que él fue directamente el responsable de esta masacre en Barrancabermeja. Lo que pasó el 10 de mayo. Ahí lo voy a hablar. ¿Sí? ¿Usted estuvo allí? Sí, yo estuve allá. ¿Usted dijo nada más? Sí. Este tipo de hechos ponen en entredicho la gran voluntad de paz y la falta de liderazgo del gobierno nacional, ya que los grupos de justicia privada no son ajenos del Estado. Tenemos razones de fondo para aprobar el matrimonio entre paramilitares y la fuerza pública, ya que los asesinos o alias Camilo, jefe de este grupo de justicia privada, entra y sale de las instalaciones de la Quinta Brigada como perro por su casa. Estas personas que murieron en Barranca, en la masacre de Mayo, para Camilo Morantes, hasta el día de su muerte, creo yo, todos eran guerrilleros. Y la verdad es que sabemos que no lo eran. Eran jóvenes que definitivamente estaban en el lugar equivocado. El 11 de noviembre de 1999, el cabecilla de las Autodefensas Unidas de Santander, Guillermo Cristancho Acosta, alias Camilo Morantes, fue asesinado por orden directa de Carlos Castaño, en ese entonces jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Camilo impulsivo, Camilo de un carácter bastante fuerte, Camilo el que inspiraba miedo, Camilo el que se mostraba frágil cuando recordaba la guerra y recordaba las cosas que había hecho y rompía en llanto, y que le tocaba prácticamente mantenerse sumergido en el alcohol para tratar de minimizar su culpa. El paramilitarismo no solamente masacraba poblaciones enteras, también despojaba de sus tierras a miles de campesinos con la venia de los gobernantes. Esta alianza es conocida como parapolítica. El tema paramilitarismo no está como bien acuñado, ¿no? El ejercicio es, hoy por hoy, es la polarización entre lo que significa las izquierdas y las derechas, y lo que representa la derecha armada y la izquierda armada. En 1962 asume la presidencia de Colombia el candidato del Frente Nacional Guillermo León Valencia.
quien mediante decreto y ley permite la creación de grupos paramilitares en el territorio nacional. El ejército, digamos que no hizo nada ilegal en la conformación de los grupos porque la ley se lo permitía y prácticamente se lo ordenaba. En 1981 nace en Santa Elena de Lopón, en Santander, un grupo paramilitar llamado Los Sanjuaneros, al mando de Isidro Carreño Lizarazo. De tubitos con unas llavecitas cargadas con una pólvora negra, un plomito, unos tacos. Esas eran las armas que nosotros utilizábamos para defendernos de esos bandidos de la FARC y el ELN. Los grupos paramilitares empiezan a multiplicarse en todo el territorio nacional. Lo que parecía una iniciativa de defensa ante el acoso guerrillero se convierte en una máquina de guerra fuera de control. Miles de inocentes son asesinados injustamente. Veníamos subiendo con mi hijo en un carrito. Me atravesaron un camión aquí. Me dijeron que venían por mí, pues yo les dije que conmigo no había pelea. Entonces yo me bajé del carro, di la vuelta y pues reaccioné. También reaccioné con mi arma. La población civil es desplazada de su territorio violentamente. Las tierras tienen nuevos dueños con el guiño de algunos sectores de la política colombiana. Si yo le pongo la mira a la zona de Soto Norte, que tuvimos presencia del ELN, del EPL, después de las autodefensas, en la presencia que hacían por el corregimiento de La Carrera, usted empieza a hacer el ejercicio. En los años 90 había una base militar que después como que fue desapareciendo. ¿Qué sirvió eso? Una base militar del Estado. Después fue disminuyendo y ¿quién se vino posicionando? Pues los grupos armados. Ausencia de Estado. Una gran cantidad de congresistas, gobernadores, diputados, alcaldes y concejales son vinculados con el paramilitarismo. Según la Organización de Naciones Unidas, las Autodefensas Unidas de Colombia cometieron el 80% de los asesinatos civiles del conflicto armado en Colombia. Casos de trata de mujeres aberrantes y por parte del Frente Ramón Danilo hay hechos de violencia sexual con homicidio incluido desde a una niña de 9 años hasta adultas mayores de más de 70 años. Tras su desmovilización, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, varios de sus principales miembros fueron extraditados como narcotraficantes a los Estados Unidos y después fueron juzgados. Colombia tiene muchos aprendizajes, no solamente con este proceso. Nosotros venimos con procesos de desarme, desmovilización y reintegración en el marco de acuerdos desde años atrás. En los 90 tuvimos varios con diferentes guerrillas. En la década del 2000 pues, tuvimos el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia y pues ahora con la anterior guerrilla de las FARC. Esto nos ha dejado unas lecciones aprendidas en términos de que nosotros podamos claramente comprender pues, que no es solamente importante el proceso del desarme, sino que también el alistamiento territorial, la oferta institucional, la promoción de políticas de prevención en materia de violaciones a derechos humanos, la protección de los líderes y las lideresas, pues son necesarios en los procesos de reintegración. Pero también es importante entender esto porque todavía tenemos estructuras armadas que siguen operando, como por ejemplo es el caso del ELN. Conozco ejemplos muy buenos de hombres y mujeres que se han reincorporado a la sociedad, que son modelo de comportamiento, que están generando empresa, que tienen familia y que quieren olvidarse de lo que fue la guerra y que están arrepentidos además del dolor que causaron. Como también conozco algunas personas precisamente de donde se generó ese embrión de autodefensa campesina en San Juan Bosco La Verde, primero que se sienten que fueron utilizados, se sienten que el Estado, el Ejército, la Iglesia, el poder económico los utilizó de punta de lanza y luego los dejó abandonados y sumidos en la miseria. Se sabe que varios miembros de las AUC reincidieron en su accionar delictivo.